Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a analizar un poco entonces lo que son áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Cuando hablamos de áreas, en este caso vamos a hablar de áreas no de figuras planas, sino de figuras en 3D. Y estas áreas pues particularmente serán áreas superficiales, o sea, ¿cuál es la área que está compuesta por las diferentes figuras que conforman el cuerpo? Es importante recordar algunos tipos de poliedros. Eso es una foto del libro de grado octavo. Hay poliedros cóncavos que tienen al menos una cara que no se puede apoyar sobre el plano. Por ejemplo, esta cara que está acá diagonal no se puede apoyar sobre la mesa, entonces es un poliedro cóncavo, mientras que si se puede apoyar por cualquiera de sus caras, pues se llamará convexo. Hay poliedros regulares y poliedros irregulares. Los poliedros regulares, recuerde que están compuestos por la misma figura, cuadrados, triángulos, por ejemplo, y en el vértice llega el mismo número de caras. Por cualquiera de los vértices llega el mismo número de caras. En cuanto a poliedros irregulares, básicamente tenemos los prismas y las pirámides, de los cuales vamos a empezar entonces con lo que son los prismas. De los prismas, para calcular el volumen, es importante recordar la definición de prisma. Básicamente un prisma tiene dos caras paralelas llamadas bases, mientras que el resto de sus caras son paralelogramos, o sea, figuras que son la misma y son paralelas entre ellas. En algunos casos, la base puede ser, cada cara puede ser base, porque todos son paralelogramos, y se llaman paralelepípedos. Esto pues es más como información, un poco de repaso. Entonces ahora tenemos que el área de un prisma, el área superficial, que es el área pues de la suma de las áreas de las figuras que está compuesta, es el perímetro de la base por la altura más dos veces el área de la base. Mientras que el volumen simplemente es el área de la base por la altura. Vamos a ver un ejemplo en este prisma que tenemos acá. Tenemos entonces que queremos calcular el área de ese prisma y el volumen y nos dan las siguientes medidas. Dice que la altura mide 8, pues digamos, la altura de todo el prisma. Y tenemos que es base triangular, cuyo uno de los catetos mide 3, es un triángulo isósceles, ese también mide 3 y esta base pues mide 4. Entonces lo primero es calcular la altura de este triángulo, ya que lo vamos a necesitar. Observe que aquí básicamente tenemos un triángulo rectángulo. Es importante aquí recordar un poco el teorema de Pitágoras para hallar la altura de ese triángulo. Recuerden que si 3 es la hipotenusa, que es el lado más largo, tenemos que 3 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más, vamos a llamar a esto h1 o h puntico. Y entonces aquí despejando h, pues nos va a quedar que es 3 al cuadrado. Este h también es al cuadrado, entonces h cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿De dónde? Para calcular ese cuadrado, quitarle ese cuadrado que hay acá, le saco raíz a ambos lados y me quedaría entonces 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado, en este caso pues 16. Muy bien. Bueno, aquí algo importante aclararlo, miren que nos hemos equivocado, ya que este pedazo del triángulo no mide 4, sino que mide 2. 4 mide completo, pero este ladito solo mide 2, o sea, la mitad del triángulo, pues la mitad de la base. Vamos a borrar acá, en vez de 4, vamos a poner un 2. Y aquí pues también sería 4, que ya no sería 16. Entonces tenemos que es 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado, quedaría al final 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, es decir, 9 menos 4. O sea que es h, es raíz básicamente de 5. Eso mide la altura pues, de ese triángulo, que es lo que nos muestra el problema. Ahora el perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de los lados. Entonces tenemos de ese triángulo en particular, si los lados, estos lados, miren que ese lado mide 3, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este otro lado también mide 3 y este mide 4. Entonces sería 3 más 3, 6 más 4, pues 10. Ese es el perímetro. Y el área de la base, o sea, el área del triángulo, tendríamos que es base por altura dividido 2, o sea, 4 por la raíz de 5 que acabamos de hallar ahorita como altura, sobre 2 nos daría 2 raíz de 5. Y ya podemos aplicar la fórmula para el área del prisma como tal. Observe, el perímetro de la base por la altura más 2 veces el área de la base. Perímetro sabemos que es 10, la altura total del prisma, observe acá, es 8. La altura del prisma es 8, más 2 veces el área de la base. El área de la base nos dio 2 raíz de 5. Simplemente aplicamos la fórmula y eso nos da pues simplemente un número.
llegando pues a factorizarlo, puede llegar a 4 por raíz de 20 más raíz de 5. Eso igual pueden meter pues como la calculadora y dar un valor exacto. Y el volumen simplemente es el área de la base por la altura. Ya sabemos que el área de la base es 2 raíz de 5. Y la altura del prisma pues es 8. O sea que tenemos que el volumen de la base es, el volumen, perdón, del prisma es 2 raíz de 5 por 8. En otras palabras también se podría ver como 16. 2 por 8, 16 raíz de 5. ¿En qué unidad estamos trabajando? Estamos trabajando las unidades en centímetros, por tanto el volumen es centímetro cúbico y el área pues es centímetro cuadrado. Recuerde que el área son términos cuadráticos de longitud, mientras que el volumen son términos cúbicos, ¿no? Muy bien. Ya hicimos entonces lo que es el prisma. Vamos entonces con lo que es el área del volumen de una pirámide. Entonces es importante recordar acá que es una pirámide. Una pirámide tiene una base y el resto de su cara son triángulos. Miren que esta base particularmente pues es cuadrada y el resto de la figura son triángulos. Ahora entonces vamos entonces con lo que la fórmula del área y de la base como tal. El área total de una pirámide es la suma del área de las caras laterales y el área de la base. Y el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma, con la misma base y la misma altura. Básicamente, si yo coloco tres pirámides, podría formar un prisma, por eso es que es un tercio. Entonces, básicamente tenemos la fórmula, área de la área lateral más el área pues, de la base. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el siguiente prisma. Tenemos que la altura de ese prisma, digamos mejor la generatriz de ese prisma, es 7.5. Y esta base, digamos que esa base de ese triángulo formado ahí es 4 centímetros. Vamos a calcular el área y el volumen. Entonces tenemos el área lateral más el área de la base. Entonces el área lateral, observe que son 4 triángulos, los dos de atrás. Entonces sería 4 veces, porque son 4 triángulos, la base por la altura sobre 2 de esos triángulos. Entonces la base sería 4. Por la altura que sabemos que es 7.5 sobre 2. Más el área de la base. Observe que la base es un rectángulo. Y el área del rectángulo es, digamos, base por altura. O en ese caso lado por lado, que es 4 por 4. Entonces tenemos que el área de la base sería 16. Si sumamos esos dos números nos queda entonces 76 centímetros cuadrados porque estamos trabajando en centímetros. Y el volumen, observe que la fórmula de volumen es área de la base por la altura sobre 3. El área de la base ya sabemos que es 16 por la altura de todo el prisma, que sería 7.23 sobre 3. Recuerden que este 7.23 de la altura nos lo estaban dando ya anteriormente. Nos decían que la altura del prisma, en este caso, perdón, del cono, es 7.23, eso es lo que nos dicen. Simplemente reemplazamos el 7.23, eso nos da 38.56 centímetros cúbicos. Bueno, entonces con lo que es el área de volumen de un cilindro. Un cilindro es más conocido quizás, un cilindro es un sólido limitado por dos bases circulares. Observen lo siguiente, bases circulares y una cara curva, esta cara que no termina, que está alrededor. Se obtiene cuando un rectángulo rota una vuelta entera alrededor de uno de sus lados. En la figura 3.55 miren que se observa un cilindro de altura h y de radio de la base, porque son círculos, r. Entonces el área total del cilindro pues es la suma de las figuras por las que está compuesta. En este caso sería la suma del área lateral, o en otras palabras de un rectángulo, y el área de las bases. Observe que el cilindro se puede ver como la suma de esas tres figuras, de un rectángulo, de un círculo y otro círculo. Si enrollamos este rectángulo nos daría básicamente un cilindro. Entonces el área total del cilindro sería el área lateral. El área lateral sería 2πr. Esto ya lo hemos visto pues en el grado octavo. 2πr por la altura del cilindro. Más dos veces, porque son dos círculos, el área pues de dos círculos, que es πr cuadrado. Le podemos sacar factor común 2πr, nos queda 2πr por h más r. Mientras que el volumen es el área de la base, que es un círculo, πr cuadrado por la altura, que es h. Vamos a ver un ejemplo. Queremos calcular la altura y el volumen de ese cilindro que aparece acá, de altura 10, de radio 3. Aplicamos la fórmula, entonces el área total sería 2pi por el radio, 3 centímetros, la altura 10 y el radio 3. Entonces 10 más 3 sería 13, que multiplica 2 por 3, pues es 6, 6pi. 6pi por 13 nos da 78 pi centímetro cuadrado. Se ve que lo dejamos expresado en términos de pi. Y el volumen, pues el volumen sería pi r cuadrado por la altura. Pi r cuadrado, entonces sería pi por 3 al cuadrado por 10. Y 3 al cuadrado pues es 9, entonces pi 9 por 10 centímetros nos da 9 pi centímetro cúbico en cuanto a volumen. Muy bien, veamos el área entonces el volumen del cono. Un cono se parece mucho a una pirámide, solo que la base es circular
y no está compuesta por triángulos individuales, sino que es un triángulo, digamos, con una superficie curva básicamente. Es como un cono al revés, o como los conos cuando un carro se vara, eso sería un cono. Y es un sólido limitado por una base circular y una curva. Se obtiene al rotar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El área total del cono es la suma de las figuras que está compuesta, en otras palabras, es el área lateral con el área de la base. Y el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, es decir, en un cilindro caben 3 conos, con la misma, pues obviamente con la misma base y la misma altura. Entonces, el área lateral de un cono, básicamente, de un cono de altura H y de área AB, es el área de la base del radio R, es el área de la base de radio R y generatriz G. Observe que la generatriz es este lado lateral y la altura, pues la altura del cono. Y entonces el área total básicamente se puede ver como pi por la generatriz por el radio, obviamente del círculo que está formado, por pi por r cuadrado. Si sacamos factor común pi r, entonces nos queda pi r g más r, mientras que el volumen es pi r cuadrado por h dividido 3, como le hemos visto, pues un tercio del volumen del cilindro. Veamos un ejemplo. Tenemos que queremos determinar el área total y el volumen de un cono de altura 12 centímetros, cuyo diámetro de la base mide 5. Eso quiere decir que el radio mide 2,5. Y necesitamos calcular entonces la generatriz. No nos están dando la generatriz, nos están dando, supongamos que nos están dando este cono, nos están dando la altura y nos están dando el diámetro. Pero no nos están dando básicamente la generatriz. Pero para hallarla podemos utilizar un pitagorazo. Observe lo siguiente, tenemos la altura, tenemos el radio porque tenemos el diámetro y nos están pidiendo hallar básicamente G. Entonces para hallar G, mire que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que hicimos acá, o sea que sería este cateto, o sea la altura al cuadrado, más el radio al cuadrado, la raíz de eso, que es lo que están haciendo pues básicamente en este ejemplo. Observe la raíz de la suma de la altura y el radio. Entonces tenemos que 12 al cuadrado más el radio que es 2.5 al cuadrado nos da una generatriz de 12.26 centímetros. Ya podemos hallar entonces la fórmula, que sería pi por el radio, más la generatriz por la altura, y eso nos da lo último 36.9 pi centímetro cuadrado. En cuanto al volumen es más sencillo, pi por el radio al cuadrado por la altura dividido 3, entonces nos queda 25 pi centímetros cúbicos. Para terminar este video vamos a hacer aquí cuando ya son varias figuras, una figura que está compuesta por varias, digamos, figuras que hemos visto. En este caso miren que esta figura está compuesta por un cilindro y por un cono. Entonces lo que podríamos hacer es sumar el área del cilindro más el área del cono, o sumar el volumen del cilindro más el volumen del cono. Observe entonces, está compuesta por un cilindro y un cono, por lo tanto para determinar el área total se suma el área lateral del cono, el área lateral del cilindro y el área de una de sus bases. Observen que no es importante sumar el área de las bases dos veces, simplemente equivale a sumársela una sola vez el área de esta lateral y el área lateral del cono. Eso es importante. Entonces el área del cono sabemos que es pi por la generatriz, básicamente pi por r cuadrado. Observen lo siguiente, recuerden que el área del cono, como lo hemos visto anteriormente, veamos la fórmula, es pi por g por r, no le vamos a sumar el área de la base, no es necesario, pi por g por r, o sea pi por la generatriz por el radio, pero para hallar la generatriz de ese cono, básicamente aplicamos el mismo Pitágoras. Observen lo siguiente, acá tenemos que podemos aplicar Pitágoras sabiendo que el radio es 2, miren que aquí podemos aplicar un triángulo rectángulo, vamos a cambiarle acá el color, aquí tenemos un triángulo rectángulo, el objetivo es hallar la altura, hallar la generatriz, perdón, sabemos que este lado mide 4, este lado mide 2, entonces la hipotenusa quedaría como raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que 2 raíz de 5. Entonces pi por la generatriz, por el radio, que sabemos que es 2, más el área del cilindro, que recuerden que el área del cilindro es 2πr, por la altura, entonces 2πr, entonces sería 2pi por el radio que es 2, por la altura que es 6, y vamos a sumarle entonces el área de la base, pi por r cuadrado, puede ser una base circular, sería pi por r cuadrado. Si sumamos todo esto nos da pues el área total. Ahora el volumen es el área del volumen de los dos, sería entonces el de un cono, pi por el radio al cuadrado, por la altura únicamente del cono, que sería 4,
sobre 3, mientras que la del cilindro, pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro, que básicamente sería 6. Sumamos esto, nos da 88 pi dividido 3 centímetros cúbicos. Vamos a ver el video hasta acá. En el próximo video analizaremos entonces lo que es el área y el volumen de una esfera.